Hola, muy buenas a todos, damas y caballeros. Aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo del canal. Como ya estáis viendo por el título, vamos a tratar el ejercicio físico junto con las enfermedades tiroideas. Quiero aprovechar este momento también para anunciar a la ganadora del concurso que se acercó más a adivinar el título del vídeo. Su nombre es Jana Robles y el comentario ganador de ella fue: el gym es realmente bueno. Felicidades, Jana, y gracias por participar en el concurso. Los demás que queráis que vuestro nombre también aparezca junto con el Instagram o cualquier red social que consideréis que queráis que aparezca, síganme en Instagram y en las otras redes sociales para que no os perdáis el contenido y tampoco los concursos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la frase de que una persona tiene una condición adversa de la tiroides, una enfermedad tiroidea, y no puede realizar ejercicio, o eso le impide hacer ejercicio, o al menos esa persona piensa así por tener esto? Entonces eso es lo que vamos a tratar aquí en este vídeo: si es realmente el hecho de tener una enfermedad de la tiroides excusa para no hacer ejercicio físico. Lo primero que vamos a desglosar son las enfermedades tiroideas. ¿Qué son las enfermedades tiroideas? ¿De dónde surgen? Entonces, lo primero que tenemos que explicar es que estas enfermedades vienen por una glándula que es la tiroidea, la tiroides también llamada. Tiene forma de mariposa, se encuentra en lo que sería enfrente de nuestro cuello y secreta lo que serían las moléculas tiroideas que iremos llamando en el vídeo la tiroxina, que es abreviada como T4, y la triiodotironina, que es la T3. Para que la tiroides pueda secretar estas hormonas, debe recibir una señal de otra hormona que es la TSH, la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona viene por otra glándula que no vamos a tratar en este vídeo, que es la hipófisis o la glándula pituitaria. Entonces, ¿por qué es tan importante la tiroides con sus hormonas? Está implicada prácticamente a nivel de todos los sistemas de nuestro organismo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, lo que sería el uso metabólico de grasas o de carbohidratos, el control de la temperatura corporal y el control del ritmo cardíaco. También influyen sobre la cantidad y lo que sería la producción de proteína y en la maduración neuronal. Entonces, las enfermedades de la tiroides, ya seguramente os estaréis haciendo una idea de que van a estar afectando a estos tres puntos clave: las hormonas, la TSH, la T4 y la T3, la hormona estimulante de la tiroides, la tiroxina y la triiodotironina. Entonces, vamos ya a entrar en materia hablando de primero las condiciones adversas, las enfermedades de la tiroides que una persona puede presentar. Primero tenemos por un lado lo que sería el hipertiroidismo y por otra parte el hipotiroidismo. Empezando por el hipertiroidismo, esto es una enfermedad que se caracteriza cuando la tiroides está produciendo muchas hormonas tiroideas, está produciendo un exceso de T4 y de T3. Como estas moléculas de por sí están muy altas y se están produciendo por la tiroides en exceso, la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, que venía, si recordáis, de la hipófisis secretada, está en bajos niveles porque está intentando nuestro cuerpo controlar esa expresión de hormonas tiroideas, pero no se puede. Entonces, lo primero sería saber las consecuencias si una persona tiene hipertiroidismo. Por supuesto, aquí viene el debilitamiento muscular y la destrucción rápida de músculo esquelético, que esto se caracteriza en los artículos científicos como rhabdomiólisis. También hay una atrofia fibrilar, es decir, se están atrofiando las fibras musculares. Y aparte de este dolor muscular que uno sufre, otra consecuencia sería la reducida densidad mineral ósea, es decir, tenemos menos minerales en nuestros huesos y esto nos hace más propensos a fracturas que muchas veces se pueden originar, por ejemplo, por sobreentrenamiento. Esto lo iremos viendo más adelante, pero ahora quédense con los síntomas del hipertiroidismo, algunos de los cuales os he recopilado porque son muchos. Son, por ejemplo, el ritmo cardíaco irregular, también tenemos la ansiedad, el nerviosismo, el cansancio, la aumentada sensibilidad a la calor y también una pérdida
pérdida de peso no intencionada. Y la otra condición adversa, la otra enfermedad de la tiroides, de las más comunes que una persona puede presentar, es el hipotiroidismo. Esto es completamente contrario al hipertiroidismo. Tenemos en este caso nuestra glándula tiroidea secretando muy pocos niveles, muy poca producción hay de hormonas T4 y T3, tiroxina y triiodotironina. Y en cambio, nuestro cuerpo intenta estimular esa producción aumentando la hormona estimulante de tiroides, la TSH, pero por diversas causas no se puede aumentar ese nivel de nuestra hormona, no se puede aumentar esa producción. En el caso del hipotiroidismo también tenemos algunas consecuencias que son similares a lo que era el hipertiroidismo. Entonces tenemos el debilitamiento muscular, que era por rhabdomiólisis, esa destrucción del músculo esquelético muy rápida. También tenemos los vasos sanguíneos que se endurecen. Una bradicardia se puede también presentar como consecuencia, que eso es una reducción de las pulsaciones por minuto de nuestro corazón. Y por supuesto, la arquitectura también se ve comprometida de los huesos, que por lo tanto también podemos tener fracturas por sobreentrenamiento. Los síntomas aquí, algunos se parecen al hipertiroidismo como el cansancio, pero otros pueden ser completamente diferentes, porque aquí tenemos justamente el caso contrario. Entonces tenemos un aumento no intencionado del peso, una aumentada sensibilidad pero al frío, no a la calor. Las personas que presentan hipotiroidismo muchas veces suelen tener la cara hinchada, y aparte de esto pueden haber problemas de memoria. Vistas ahora las enfermedades, es hora de pasar a lo que serían los posibles tratamientos. Entonces tenemos tres tipos de tratamientos. En primer lugar tendremos lo que sería la tiroidectomía, que puede ser parcial o completa. Esto es cuando nosotros presentamos hipertiroidismo y estamos produciendo más moléculas de las que tocan, tiroideas, que se nos extirpe una parte de la tiroides o extirparla completamente. Si se extirpa una parte, puede ser que los niveles producidos de la tiroides restante sea suficiente para que nosotros alcancemos unos niveles normales en humanos y no tengamos que tomar ni medicamentos ni nada por el estilo como suplemento de hormonas tiroideas. En cambio, si es completa, si debe ser completa la extirpación de la tiroides, entonces una persona debe tomar lo que sería levotiroxina. Eso es un medicamento sintético que es idéntico a la tiroxina, a la T4, pero está hecho en laboratorio. En segundo lugar tenemos la radioterapia con yodo radioactivo, y esta se suele utilizar cuando también tenemos hipertiroidismo, como en el caso anterior, pero más cuando el paciente presenta cáncer de tiroides. Sencillamente se destruyen las células tiroideas con radioisótopos de yodo. Y en último lugar tenemos la terapia hormonal, que esta se utiliza cuando tenemos hipotiroidismo, sea porque lo hemos obtenido, por ejemplo, de forma congénita, o porque lo hemos adquirido debido a una extirpación o pérdida de nuestra glándula tiroidea por las causas que fueran. Por ejemplo, la tiroidectomía que os comenté antes. Entonces, sencillamente en la terapia hormonal nosotros utilizamos levotiroxina, y esta suplementa lo que sería esa falta de hormonas tiroideas T4, que se transformaría más tarde en triiodotironina, la T3, que es la forma activa de esta hormona. Seguidamente, damas y caballeros, es hora de responder a la pregunta: ¿una persona puede hacer ejercicio estando enferma? La respuesta es sí, sí. Una persona puede hacer ejercicio, puede realizar actividad física teniendo una condición adversa de la tiroides, teniendo una enfermedad tiroidea, y es muy recomendable. Eso sí, tengo que hacer varias puntualizaciones, tanto positivas como negativas para el ejercicio, según lo que yo recopilé de los artículos científicos, porque muchas veces pensamos que las cosas son blancas o negras, y no es así. Es un punto intermedio gris. Entonces, obviamente el ejercicio va a estar mejorando lo que sería la vida y la salud de la persona en términos generales. Se encontraron, por supuesto, que mejora el nivel de actividad física y la capacidad funcional. Pero aparte de esto, obviamente tenemos el componente que es el emocional, que lo mejora. Las personas se sienten mucho mejor haciendo ejercicio que estando en un nivel sedentario y aletargado. Y aparte de esto, también tenemos el componente mental. Si nos pusiéramos un poco más técnicos a nivel molecular, el ejercicio, dependiendo de la intensidad,
puede aumentar los niveles de hormonas TSH, T4 y T3 que ya os mencioné anteriormente. Eso depende de la intensidad, vuelvo a repetirlo, pero ayuda para el control metabólico y molecular. A todo esto también a nivel molecular se le suma lo que sería la biosíntesis de mitocondrias, un orgánulo muy necesario para nuestras células, seguido de la reducción del índice de saturación, es decir que tenemos menos grasas saturadas frente a insaturadas dentro de nuestras membranas plasmáticas de las células del músculo esquelético, en este caso centrándonos en los músculos. Y esto se relaciona con el punto de una aumentada sensibilidad hacia la insulina, es decir que nosotros captamos más fácil la glucosa del torrente sanguíneo porque somos más sensibles a la acción de la insulina, que es positiva para nosotros, y por lo tanto esto previene obviamente, como os podréis imaginar, diabetes. Y todo esto sucede en parte por la estimulación de los receptores tiroideos que los estimulan las hormonas tiroideas, y estas vienen siendo aumentadas en número para estimular estos receptores parcialmente por la actividad física. Cambiando de tema, aquellos de ustedes que se habrán preguntado si siempre una persona puede estar haciendo ejercicio, siempre se puede ejercitar, siempre puede desarrollar una actividad física, aquí hay varias consideraciones que os tengo que detallar. Primero, no. Si una persona ha sufrido una tiroidectomía, ha pasado por una operación de extirpación de la glándula tiroidea, sea parcial o completa, se recomienda mínimo unos 10 días que no haga actividades extenuantes, que sean de cargar mucho peso, deportes de impacto, ya me entendéis, deportes y actividades que le estarían demandando demasiado al cuerpo. La segunda consideración viene relacionada con algo que ya vimos anteriormente al inicio del vídeo. Si os acordáis de los debilitamientos musculares y también de esa baja densidad mineral ósea que podía producir fracturas si había sobreentrenamiento, pues personas que no han pasado por un inicio mínimamente previo de terapia hormonal tiroidea no deben ejercitarse, más que nada porque podrían empeorar su estado. Y tengan en cuenta que no están siendo suplementadas suficientemente con moléculas de la tiroides, y esto nos lleva al siguiente punto de que según cada persona, porque muchas veces las enfermedades actúan a nivel individual de una forma bastante diversa, por mucho que las queramos generalizar, y en este caso hay individuos entre un 10 y 15% más o menos se calcula que aún pasando por una terapia hormonal siguen presentando intolerancia al ejercicio y a la actividad física y una dificultad realizándolos. Claro, se caracteriza más o menos por una fatiga persistente y por limitaciones físicas. Por lo tanto, no toda persona podrá hacer ejercicio, o si lo va a hacer tiene que consultarlo con su médico o escuchar muy bien su cuerpo para que no se fuerce más de la cuenta. Y por último, si una persona hace ejercicio o actividad física de una intensidad que es demasiado baja o demasiado alta, esto podría producir efectos completamente adversos en su perfil hormonal tiroideo. Se ha visto que a lo mejor una actividad demasiado baja o demasiado intensa, demasiado elevada y también demasiado prolongada podría hacer que hormonas que a lo mejor tenían una tendencia de incrementarse con el ejercicio o con la actividad física desarrollada, en este caso empiecen a bajar o que se mantengan constantes sin incrementar más allá de lo que aumentaban antes. Por último, damas y caballeros, quería compartir con ustedes una curiosidad. Y esta es que las enfermedades tiroideas en general, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, tenían más prevalencia en el grupo de riesgo de las mujeres frente a los hombres. Es decir, que en este caso el sexo sí que determina que hay una prevalencia, hay un mayor riesgo siendo una persona mujer que presente una enfermedad de la tiroides. Las enfermedades tiroideas, por suerte, no son muy prevalentes en la población mundial, y en este caso entre hombres y mujeres tenemos un 0,1% más o menos en casos entre clínicos y subclínicos de hombres y 3,2% de mujeres. Fijaos en la diferencia. Y esto viene al menos en parte por la causa del estrógeno. Sí, la hormona llamada estrógeno lo que hace es que obviamente mediante receptores que se activan de estrógeno, que por ejemplo controlan la división celular, de repente no se produzcan en tanta cantidad y por lo tanto las células empiezan a dividirse descontroladamente, pero también
hacen que se aumente la síntesis de otras proteínas como la globulina fijadora de tiroxina, la TBG. Y esta proteína lo que hace es que desde el torrente sanguíneo, desde nuestra sangre, donde tenemos la tiroxina, la T4 libre, hace que esta sea secuestrada. La TBG secuestra la tiroxina y nosotros no tenemos hormona tiroidea disponible que se convierta en la triiodotironina, que sería la forma activa, ni tampoco ir a los músculos ni a otros sistemas. Y por último, el estrógeno también causa una sobreinflamación, es decir, si ya de por sí en el hiper o en el hipotiroidismo tenemos una inflamación posible, pues esta sería aumentada además por el estrógeno y por ciertas vías que se activan una vez se estimulen los receptores del estrógeno. La conclusión de todo esto es que la actividad física y el ejercicio en sí, en una moderada intensidad, por supuesto, y acompañados de una terapia hormonal tiroidea, y por supuesto tengo que decir lo siguiente, siempre con consulta médica, son beneficiosos para los pacientes que padezcan enfermedades tiroideas. Muchas gracias por estar conmigo en este video, espero que os haya gustado, y si hay algún tipo de tema que queráis que tratemos de más, por ejemplo, la curiosidad del estrógeno, porque os podría comentar también las vías moleculares y pues explorar más a fondo ciertas cosas que yo descubrí a medida que hice el extenso estudio, háganmelo saber. Recuerden que tienen todas las referencias consultadas por mí en este vídeo, por supuesto en la descripción, además de más información útil y otras redes sociales por las cuales podéis seguir mi actividad. Un saludo y hasta luego.